Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ázimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: Id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decidle: el Maestro dice, mi hora está cerca. Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: En verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió: El que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Soy yo acaso, Maestro? Él respondió: Tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan, y después de pronunciar la bendición, lo partió, lo dio a los discípulos y les dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo: Bebed todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora ya no beberé del fruto de la vid, hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar el himno salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Esta noche os vais a escandalizar todos por mi causa, porque está escrito: Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite iré delante de vosotros a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo: En verdad te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto, llamado Getsemaní, y dijo a los discípulos: Sentaos aquí mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No habéis podido velar 1 hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez los encontró dormidos porque sus ojos se cerraban de sueño. Dejándolos de nuevo por tercera vez oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió a los discípulos, los encontró dormidos y les dijo: Ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. Ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: Al que yo bese, ese es, prendedlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: Salve, maestro. Y lo besó, pero Jesús le contestó: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano y lo prendieron. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Envaina la espada, que todos los que empuñan espada, a espada morirán. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. ¿Cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que esto tiene que pasar? Entonces dijo Jesús a la gente:
¿Habéis salido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido? A diario me sentaba en el templo a enseñar, y sin embargo, no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las escrituras de los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús lo condujeron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando dentro, se sentó con los criados para ver cómo terminaba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban. A pesar de los muchos falsos testigos que comparecían, finalmente comparecieron 2 que declararon: «Este ha dicho, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días». El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: «¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti?». Pero Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo: «Te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios». Jesús le respondió: «Tú lo has dicho. Mas aún yo os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre, sentado a la derecha del poder, y que viene sobre las nubes del cielo». Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: «Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué decidís?». Y ellos contestaron: «Es reo de muerte». Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: «Haz de profeta, Mesías, dinos quién te ha pegado». Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada y le dijo: «También tú estabas con Jesús el Galileo». Él lo negó delante de todos diciendo: «No sé qué quieres decir». Y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban allí: «Este estaba con Jesús el Nazareno». Otra vez negó él con juramento: «No conozco a ese hombre». Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: «Seguro, tú también eres de ellos. Tu acento te delata». Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: «No conozco a ese hombre». Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: «Antes de que cante el gallo me negarás 3 veces». Y saliendo afuera lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús. Y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el traidor, viendo que lo habían condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo: «He pecado entregando sangre inocente». Pero ellos dijeron: «¿A nosotros qué? Allá tú». Él, arrojando las monedas de plata en el templo, se marchó, y fue y se ahorcó. Los sacerdotes, recogiendo las monedas de plata, dijeron: «No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre». Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía Campo de Sangre. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Jesús respondió: «Tú lo dices». Y mientras lo acusaban, los sumos sacerdotes y los ancianos no contestaban nada. Entonces Pilato le preguntó: «¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti?». Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. La multitud gritaba: «¡Sea crucificado!». Pilato se lavó las manos ante la gente diciendo: «Soy inocente de esta sangre. Allá vosotros». Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados lo desnudaron, le pusieron un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas, y se burlaban de él diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Luego le escupían, lo golpeaban, lo llevaron al Gólgota, y allí lo crucificaron. Repartieron sus vestiduras. Los que pasaban lo injuriaban diciendo: «Sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz». Desde la hora sexta hasta la hora nona vinieron tinieblas sobre toda la tierra. A la hora nona Jesús gritó con voz potente: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Jesús, gritando de nuevo con voz potente,
Exhaló el espíritu. Nos ponemos de rodillas y guardamos silencio. Entonces el velo del templo se rasgó en dos. La tierra tembló. Las rocas se resquebrajaron. El centurión dijo, verdaderamente este era hijo de Dios. Al anochecer llegó José de Arimatea, tomó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en un sepulcro nuevo, rodó una piedra a la entrada, y se marchó. A la mañana siguiente, los sumos sacerdotes y los fariseos fueron a Pilato y dijeron, ordena que vigilen el sepulcro, no sea que digan que ha resucitado. Pilato contestó, ahí tenéis la guardia, asegurad la vigilancia como sabéis. Ellos aseguraron el sepulcro, selando la piedra y colocando la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexionemos. Jesús no fue a la cruz por obligación, fue por amor. Lo traicionaron, lo negaron, lo abandonaron, lo golpearon, se burlaron de él, y aún así, siguió adelante. Pudo detenerlo todo, pudo bajar de la cruz, pero decidió quedarse. ¿Por qué? Porque pensaba en ti, en tus errores, en tus caídas, en esos momentos donde sientes que no vales nada. La cruz no es derrota, es la prueba más grande de amor que existe. Un amor que no se rinde, un amor que perdona, un amor que te sigue buscando, incluso cuando tú te alejas. Hoy, míralo bien, porque no fue solo una historia, fue un sacrificio real. Y la pregunta es, ¿vas a seguir ignorando ese amor? ¿O vas a empezar a vivir diferente?